Gloria a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, poderoso Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor amado. Oh, gracias, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria al Señor. Gloria a ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gloria al Señor. Laurita Colón, Dios le bendiga. Ilvanet Pagán, buenos días, Dios me les bendiga rica y abundantemente. Oh Santo, qué gloria la que hay aquí. Santo. Hay una presencia tan grande. Oh Santo. En medio de la quietud, de la paz, Él se mueve como Él quiere hacerlo. Oh Santo. Beatriz Rivera, Dios me la bendiga. Santo. ¿Qué va a hacer el Señor? No sé, pero hay una gloria que, wow, estoy tan sorprendido. Gracias, Señor. Oh Santo. Qué fuego el que hay esta mañana, Señor. Tú eres el único que hace posible todas estas cosas. Padre Santo. Gloria al Señor.
Santo. Santo, 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 santo. ¡Ay, santo! ¡Ay, Espíritu Santo! ¡Wow! Gracias, Señor. ¡Wow, Espíritu Santo! El Señor iba a traer una convicción de pecado, de justicia y de juicio, porque siento la presencia de Él metida así dentro del corazón de una forma impresionante. ¡Ay, santo! El Señor va a sanar los corazones hoy. Hay una cantidad de corazones heridos, lastimados, pero impresionantemente. Gente que está decepcionada. Del Evangelio por causas innumerables. Hay una cantidad de causas innumerables que el mismo diablo está usando. Laurita Colón, Dios te bendiga. El diablo está usando pastores para dañar, o gente que se dice ser pastores y no lo son. Se ponen los títulos de doctor, no sé qué cosa, y una cantidad de herejías. Ahora estamos viendo que se están presentando unas cosas espantosas, unas enseñanzas que están trayendo confusión, que están diciendo que la parábola de las vírgenes, que ha sido mal enseñada, y eso es falso. Las sensatas que se van, que representan a la iglesia, y las insensatas las que se van a quedar. ¡Ay, santo! ¿Y por qué Satanás está usando esto? Para que la gente se aparte, se vaya al mundo. Porque según ellos todos van para arriba. Está usando unos viejos herejes. Santo Dios bendito. Yo no sé estos burros en dónde estudiaron, en qué universidad estudiaron. Porque yo estoy más que seguro que no fueron a ninguna universidad. Y están enseñando una cantidad de cosas y la gente está confundida. Confundida con dolor profundo en su corazón. Pero esto se da a través de estar escuchando prédicas en TikTok de gente de una procedencia que no se sabe dónde estudiaron. El diploma se lo dieron en un paquete de papas fritas, como digo yo. No conocen ni el original. No saben ni dónde están parados. No saben ni en dónde están parados. Y ellos enseñando la primera locura. Instrumentos del diablo, hermanos. Esto es triste. Pero ¿a quiénes son los que les daña el corazón el diablo? Los que no tienen conocimiento. Los que se la pasan en TikTok viendo este poco de herejes que lo que buscan es like para tener seguidores y para que TikTok les pague. Eso es lo que estamos viendo. Y vamos a ver algo que tiene que ver
con el apóstol San Pablo y la vida de él en Roma. ¡Ay, santo Dios! Tu presencia está hoy, pero fuerte, de una forma impresionante. Dios mío. Y estamos viendo estas falsas, pero falsas enseñanzas que se están dando hoy en día. O sea, es muy triste cuando se cumple la palabra que en los postreros días se levantarán falsos maestros, falsos predicadores. Se levantará una gente sin conocimiento. ¿Qué es lo que están buscando? Llevar a la gente ¿a qué? Al error. Están buscando llevar gente al error. ¿Trabajo de quién? Del diablo. ¿Instrumentos de quién? De Satanás. ¿Para qué? Para confundir a la gente, para enredar a la gente y para que la gente se pierda. Solo un bobo se deja enredar. Si en todas partes, no solamente es la parábola de las vírgenes, en toda palabra está hablando la palabra de que los que se van a ir con Cristo, los que se van a quedar, los que van a sufrir la gran tribulación, porque va gente que se va a quedar. ¿Por qué? Por esta misma causa, por estar escuchando necedades, por estar escuchando este poco de viejos sinvergüenzas, engendros de Satanás que son, instrumentos de quién, del mismo diablo. ¿Para qué? Para dejarlo a usted que usted se pierda, para que usted tenga que vivir una mala experiencia en sus últimos días, y para que el nuevo orden mundial los tenga que poner a ustedes a que confiesen su fe o deserten de ella. Para que muchos van a negar a Cristo y muchos van a ser sellados y muchos se van a perder. Entonces, vemos esta situación que estamos viviendo y que está pasando. Vemos este tipo de cosas que están aconteciendo en este tiempo. Pero bueno, iglesia, vamos a adorar al Señor. Adórale ahí donde estás. Adórale al Señor. Adórale al Señor. Alábale al Señor. Adórale al Señor. Si tuvieres fe como un grano de mostaza. Gracias, Señor. Eso lo dice el Señor. Si tuvieres fe como un grano de mostaza. Gracias, Padre Santo. Eso lo dice. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Tú le dirías A la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete. gloria al Señor. Adora a la iglesia. Y la montaña se moverá, 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 y la montaña se moverá.
Gracias, Padre Santo. Y la montaña se moverá. Y la montaña se moverá. Si tú quieres fe como un grano de mostaza. Eso lo dice el Señor. Si tuvieres fe como un grano de mostaza. Eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña: muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña: muévete, muévete. Y la montaña se moverá. 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 Gloria a Dios. Y la montaña se moverá. Y la montaña se moverá. Y la montaña se moverá. Si tú eres fe como un grano de mostaza. Eso lo dice el Señor. Si tú eres fe como un grano de mostaza. Eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña: muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña: muévete, muévete. Y la montaña se moverá. 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 Gloria al Señor. Julio Valencia, Dios le bendiga. Dios bendiga a México. José Martínez, Dios te bendiga. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¡Ay! La montaña se moverá. ¡Ay, santo! Gloria a Dios. Ese problema se mueve. Ese problema Se mueve. Ese problema se mueve. Aleluya. ¡Ay, santo! Hay una presencia tan gloriosa hoy aquí. Santo, alábale, alábale, que Él desciende en tu casa también. Ese problema se moverá. Uy, santo. Ese problema se moverá. Oh, Espíritu Santo. Hoy está esto tan fuerte aquí. ¡Ay, santo! Se moverá, se moverá. Se moverá, se moverá. Se moverá. Ese problema se moverá. Se moverá. Ese problema se moverá. Y la unción está tan fuerte, hermanos. ¡Ay, santo! ¡Ay, Señor! Gloria al Señor. Como un grano de mostaza. Eso lo dice el Señor. Si tuvieres fe como un grano de mostaza. Eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña: muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña: muévete. Y la montaña se moverá. Y la montaña se moverá. Gloria al Señor. Oh, santo. Gloria a ti, Señor.
Gloria a ti, Señor. Adórale. Esa montaña gigante el Señor la va a echar a lo profundo de la mar. Desde el cielo solaba en el monte Carmelo, para que el fuego bajara desde el cielo. Cuando él oró, el fuego cayó y todo el holocausto. Cuando él oró y el fuego cayó y todo el holocausto ahí se consumió. Gloria, alábale con su poder. Dile que descienda el fuego del Espíritu Santo sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu vida. Gloria al Señor. ¡Ay, Santo! Gracias, Espíritu Santo. Pídele que descienda ese fuego en tu casa. Oh, gracias, Señor. ¡Ay, gracias, Espíritu Santo! Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Monte Carmelo, cuando el fuego bajara desde el cielo, Elías oraba en el Monte Carmelo, para que el fuego bajara desde el cielo. Y cuando él oró, el fuego cayó y todo el holocausto ahí se consumió. Y el fuego cayó y todo el holocausto ahí se consumió. Sienta la llama, que sienta la llama con su poder. Que sienta la llama con su poder. ¡Ay, Santo! ¡Ay, Padre Santo! Espíritu Santo. Con tu poder, pero que baje el fuego. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, amado mío. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, poderoso Dios. Gracias, iglesia, adórale. Adórale, que Dios es digno de toda adoración. Y Él es digno de toda la alabanza. Ahora, ¡ay, Santo! Oh, Santo. El Señor hoy está sanando los corazones de mucha gente que ha sido maltratada. Y ha sido maltratada dentro de la iglesia. ¡Ay! Y el Señor dice en su palabra: puesto los ojos en el autor y consumador de la obra, en Jesucristo y en nadie más. No importa lo que el hombre te haya hecho. Jesús está para ti. Y Él hoy te quiere sanar.
Pero tenemos que perdonar a esas personas que nos han hecho daño. Dios se va a encargar de ellos a su debido tiempo. ¿Y sabes por qué, amada iglesia? ¿Sabes desafortunadamente dónde están? Eso me lo mostró el Espíritu Santo esta madrugada. Todos los que me han hecho daño, el Espíritu me reveló que se fueron a una eternidad sin Cristo. Otros se fueron sin perdonar. Otros se fueron sin pedir perdón. Y están alejados de Cristo, apartados sin Cristo. Terrible. Oh Santo, porque el Espíritu Santo me decía esta madrugada, y esto que se lo digo a la iglesia, que no hay justo desamparado ni que mendigue pan. Y les digo esto, amada iglesia, muchos se fueron a una eternidad sin Cristo en el infierno por haber causado daño aún dentro de la iglesia. Muchos de nuestras familias, me mostraba el Espíritu Santo, me permitía ver que muchos que se burlaron de ti, que muchos que te han hecho daño, están en el infierno hoy en día. Oh Santo. Gracias, Señor. Hoy la sanidad es para el corazón. Y no es tanto el físico, sino es una sanidad del corazón, del alma. Adórale al Señor. No es que el Señor está poniendo una curita en tu corazón, en tus heridas, no. Las está sanando hoy. Así que ahí en tu casa, perdónale, toma la decisión de perdonar a todos esos que te hacen daño a tus espaldas. A todos los que te murmuran a tus espaldas injustamente, sin que sea verdad. Esa gente va a ser destruida. Dios se va a encargar de ellos. Es Él el que pelea por ti, por mí, iglesia. Nadie más. No te defiendas tú. Deja que Él se levante como poderoso gigante. Tú eres santo. Gracias, Señor. Hay una paz tremenda. Tengo una paz en mi corazón impresionante. Tremendo esto, Señor. Y el Espíritu Santo me está haciendo saber que muchas enfermedades físicas, no todas, pero muchas, son puestas por el diablo a través de heridas viejas. ¡Ay, Santo! ¡Ay, Santo! Perdona para que Satanás no tenga nada contra ti. Perdona para que no tengas una puerta abierta y Él se meta a poner cosas que no vienen de parte de Dios. Oh Santo,
Qué sanidad tan tremenda del alma. Nunca había visto esta forma lo que el Espíritu Santo está hablando hoy. Te han maltratado, te han calumniado, te han pisoteado, se han burlado de ti, han murmurado a tus espaldas. Te josiquean, te señalan con la punta de su boca, hacen así. Ese que está ahí, esa que está ahí. Han hecho hasta corrillo con tu vida, dentro aún de la misma iglesia. Y mucha de tu familia se han atrevido a abrir la boca para proferir palabras de maldición contra ti. Pero no saben la que les espera. Oh Santo. Yo creo que el Espíritu Santo va a hacer cosas tan tremendas con esa gente que no se han querido arrepentir de lo que han hecho ni han pedido perdón. Y nosotros vamos a ver las cosas terribles que les van a acontecer. Muchos ya están en el infierno. Oh Santo. Wow, qué sorpresa tú me sorprendes a mí cada día, Espíritu Santo. Muchos que te jochean, que hacen isque, ya van a ver lo que les va a pasar. Esto es terrible. Terrible lo que va a acontecer con aquellos que se han levantado contra la verdadera iglesia de Jesucristo. ¿Es esto algo que el Espíritu Santo está mostrando hoy? Está revelando que Él se va a levantar a pelear por su iglesia. Y que todo aquel que se ha levantado a destruir, a murmurar y a hacer cosas en contra de la iglesia, Dios mismo les va a destruir, los va a cortar. Santo Dios, bendito Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Hay una sanidad del alma, pero impresionantemente. ¿Saben por qué, iglesia? Porque hay una paz tan profunda dentro de mí. Yo estoy sorprendido. ¿Sabe que estoy sintiendo? Nada. No hay ninguna emoción en mi corazón. No hay nada. Por más que intento de buscarle, no hay ninguna emoción mala hacia nadie. Esta es la sanidad que está trayendo el Espíritu Santo. Está sanando los corazones de las personas. Está sanando el alma de las personas ahora, de su iglesia. Oh Santo. Dios me lo bendiga, amado pastor Jorge Luis García Torres. Le amamos con todo nuestro corazón. Oh Santo. Gracias, Señor. Dios les bendiga rica y abundantemente a todos. Gracias, iglesia. Gracias, Señor. Gracias por estar aquí. Dios me los bendiga a todos rica y abundantemente.
Dios le bendiga a todos. Beatriz Rivera, Ilvanet Pagán, Laura Colón, nuestro amado pastor Jorge Luis García Torres, Yomari Cidrón. ¿Quiénes más están aquí? Ilvanet Pagán. ¿Quiénes más están? Dios me les bendiga a todas las naciones que están conectadas. Hágame saber de dónde nos está viendo. Dios les bendiga rica y abundantemente. A todos, amada iglesia. Dios nos sorprende cada mañana con cada cosa que Él hace. A veces nosotros nos quedamos con la boca abierta de las cosas que solamente Dios puede hacer. David Rodríguez, Dios me le bendiga rica y abundantemente. Muy buenos días a todos. Dios bendiga los 5 continentes de la tierra: América, África, Asia, Oceanía y Europa. Dios bendiga a su iglesia establecida en toda la tierra, en cada rincón, hasta en lo más recóndito del planeta, que haya iglesia de Jesucristo. Dios les bendiga. Dios le bendiga, amada hermana Wilda Miranda. Dios le continúe bendiciendo rica y abundantemente. Iglesia, vamos a orar y a darle gracias a nuestro amado Dios por el milagro que ha hecho con nuestro amado pastor Jorge Luis García Torres. Ayer el Espíritu Santo, pastor, le voy a contar lo que me dijo el Espíritu Santo. Mientras orábamos por usted estaba dentro del quirófano. El Espíritu Santo me dijo: tranquilo, que yo lo voy a dejar para que tú y él, los dos, trabajen unánime juntos para mí. ¡Ay, santo! ¿Se acuerdan, iglesia, que yo no mencioné nada, pero le dije: gracias, Señor, gracias por lo que me dijiste? Dios es bueno y para siempre su misericordia. Tenemos el pleno convencimiento de que todo está perfecto para la gloria, para la honra y para la alabanza de su santo nombre. Pero esas palabras me dijo el Espíritu Santo: tranquilo, yo lo voy a dejar para que tú y él, los dos unánimes, juntos, trabajen para mí, para la extensión de su reino en la tierra. Porque lo que hemos tenido que vivir ha sido limpieza para nuestras vidas. Dios es perfecto. En Él no hay sombra de mudanza. Cuando Él dice algo, lo va a cumplir, sea lo que sea. Tengamos que pasar y tengamos que vivir lo que tengamos que vivir, para Él glorificarse, para Él mostrarle al mundo su eterno poder y deidad, de que Él es Dios eterno, que Él es el mismo de ayer, de hoy y por toda la eternidad. Padre, te damos gracias por todo lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a seguir haciendo. Porque los días postreros sé que van a ser gloriosos, para darte honor, honra y gloria, Señor. No es de balde ni es casualidad lo que está pasando aquí con este siervo tuyo, el más diminuto de todos, el más microscópico de todos, Señor. Todo lo que tú estás haciendo y lo que vas a seguir haciendo, y todo lo que estás haciendo con tu siervo Jorge Luis García Torres. Padre, yo te creo a ti. Yo he creído en ti, Señor. No escucho otra voz sino la tuya, ni la del mundo, ni de la de los demonios, y menos la de Satanás, Señor. Aún ni la voz de mi carne. A mi conciencia ni la escucho, Señor. Solo la voz tuya, Espíritu Santo. Solo tu guianza. Gracias por esta sanidad del alma que has traído hoy para muchos. Porque tú me has permitido que vea cosas
que escuche cosas para saber cómo es que está trabajando el enemigo en estos días, Señor, para poderle darle duro, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros corazones, pensamientos, sentimientos y emociones, Señor, aún por nuestro querer como el hacer, Padre Santo, porque queremos hacer tu santa y poderosa voluntad y no la nuestra. Te pido que me uses con sabiduría, con inteligencia, Padre, para que tú, Señor, seas glorificado a través de tu palabra, para que tú le hables a esta iglesia, a este remanente, Señor, tuyo que está aquí. En el nombre de Jesús, Señor, úsame, dame sabiduría e inteligencia para hablar como debo de hablar con denuedo, Señor. En el nombre de Jesús. Dios me los bendiga a todos, amados. Y el Espíritu Santo no había entendido por qué era que me había dado este tema, que está en Hechos 28, del 17 en adelante. Hechos 28, 17. Reina Carranza, Dios le bendiga. Tremendo. El Espíritu Santo me dio el tema. Me dijo aún estando en mi cama. Hechos 28. El último capítulo de Hechos. Ah, bueno, Señor, está bien. Cuando yo todavía estaba oscuro, me senté aquí a leer la palabra. Cuando me dice, leí el título. Pablo en la isla de Malta. No. Pablo llega a Roma. No. Pablo predica en Roma. Sí. Wow. No podía entender por qué. Lo leí todo. Sabía lo que decía. Entiendo lo que dice. El trasfondo, tanto físico como espiritual. Pero que era conciso lo que Dios quería hablar. No entendía. Hasta que me llevó a ver unas cosas que están haciendo en las redes sociales, que están poniendo en estos momentos. Ahora están diciendo que durante de años se han equivocado. No, pues qué cosa qué revelación tan grande. De manera que han sido miles y millones de conocedores del original que se han equivocado. Y resulta que el viejo mamarracho este que estaba hablando eso, el perro asqueroso hijo del diablo, él es el que tiene la verdad. Y teólogos y grandes estudiosos de los textos originales se equivocaron según él. Pero como no falta la vieja bruta, burra y estúpida, escribió y dice, ay, este es el cristiano que tiene la verdadera verdad. Dios me permite que yo lea esas cosas y no tenga a las personas enfrente, porque soy capaz que no le dejo ni un pelo en la cabeza. O sea, de manera que yo durante 10 años, nada más de uno solo de los estudios, entonces yo me equivoqué. Entonces, lo que yo aprendí y los estudios que hice de los originales, yo quedé mal aprendido, según el burro ese. Por eso solté una palabra de juicio contra él. Yo no me ando con payasada. Terrible, hermano. Terrible las locuras que se están viendo.
Y el Espíritu Santo, por eso, porque aquí habla de Pablo en Roma, enseñando. ¿Por qué Pablo fue escogido? Se los voy a decir por qué Pablo fue escogido. Y lo voy a decir con toda certeza. ¿Por qué Dios escogió a Pablo para escribir casi la mayoría del Nuevo Testamento? Porque Pablo no era ningún neófito. Pablo era conocedor de los rollos de las Escrituras. Y por eso el Espíritu Santo lo acogió a él y le reveló a él su palabra para que siguiera escribiendo. ¿Por qué no escogió a otros? Por eso, hermanos. Pero vemos tanta gente neófita, gente neófita, por eso hago este preámbulo explicando y por qué de esta predicación hoy, para que lo puedan entender con más facilidad. Entonces, eso es lo que se está viendo. Gente enseñando locuras. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Aconteció que en 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos. ¿Quién fue el primero que llevó el evangelio a Roma? No fue Pedro. Como andan una sarta de locos endemoniados por ahí diciendo que por eso él es el primer apóstol en Roma. El primero que llevó el evangelio a Roma no fue Pedro, fue el apóstol San Pablo. ¿Y a quién tenía que llevar a Dios? ¿A cualquier hereje? ¿A cualquier neófito? No. Llevó a uno que era judío, que era fariseo y que sabía cómo pensaban los fariseos y en qué creían a profundidad. El único que tenía esa capacidad de confrontar a los fariseos era el apóstol San Pablo, no Pedro. Por eso Dios, cuando trae a enfrentar y a confrontar a pastores, no va a traer a cualquier chancuqué. Para que lo vengan a enredar y a meterle los dedos a la boca. Porque es que a mí el Espíritu Santo me ha entrenado y me ha capacitado para descubrir, así en un chasquido de dedos, las falsas enseñanzas, las falsas herejías, las falsas doctrinas. No, pues ahora entonces, según el viejo ese chancletudo, millones no solamente no estoy hablando de muchos traductores, sino de gente preparada, entrenada y capacitada, estudiada, conocedores del original. Se equivocaron según él. Eso sí que me gustaría tenerlos yo enfrente, pero para encenderlos a varilla. ¿Cuántas herejías estamos viendo hoy en día? Y la gente metida en las redes sociales dándole like y escribiendo amén y escribiendo gloria a Dios. Ay, no, si este es el único que tiene la verdad. ¿Por qué no me lo ponen enfrente a mí? Dice, a los cuales llegó que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres. Mire lo que les está diciendo el apóstol San Pablo aquí. Yo no he hecho nada contra las costumbres. ¿Por qué? Porque sabía que ellos se aferraban ¿a qué? A las costumbres de los hombres, a la cultura. Que Dios no tiene nada que ver con la cultura de los hombres.
Por eso el apóstol le ha dicho, hermanos, yo no he tenido nada que ver con la cultura ni las costumbres de sus papás. Porque las culturas de la tierra son doctrinas de hombres, no de Dios. Hay cosas que hacemos nosotros secularmente, humanamente, que eso no viene de parte de Dios. Son cosas que se inventó algún pendejo, como digo yo. Algún mamarracho se inventó eso. O tendríamos que irnos a preguntarle a Adán y a Eva si es que ellos revolvían a la carne, le echaban comino, le echaban pimienta. Cada uno según su cultura, según su paladar, según su sabor, en su lengua, en sus papilas gustativas. Hay gente que le gusta la pimienta, hay gente que no le gusta, hay gente que le gusta el comino, hay gente que le gusta el orégano, hay gente que no le gusta una cosa y la otra. En eso no tiene nada que ver Dios. Pero los fariseos tenían ese problema. Que esto se prepara así, que esto se hace asado, no. Dios lo único que dijo fue del pan sin levadura. Y dio las señales de cómo se tenía que sazonar la comida que se comía en las fiestas y que las puntuales que él estableció. Pero hay una cantidad de celebraciones y una cantidad de cosas que Dios no tiene nada que ver con eso. Son costumbres humanas. Pero los hombres, como ven lo que tienen al frente de sus narices, defienden sus costumbres. Y eso nada tiene que ver con los mandatos escritos por Dios. Por eso el apóstol San Pablo aquí les decía claramente, hermano, yo no tengo nada que ver, ni yo he hecho nada en contra de las costumbres de vuestros padres. Y eso es lo que estamos aquí. Varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de vuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna cosa de muerte. Vemos aquí dos parámetros diferentes: la visión de los romanos y la visión de los judíos, de los del Sanedrín. Dos polos opuestos. Los romanos veían, este no ha hecho nada sino antes servirles a ellos mismos. No ha hecho nada condenable. No ha atentado contra César. Simplemente son cosas de ellos, de las costumbres de los viejos chancletudos esos. Los del Sanedrín. El poco viejo cacreco. No defendían las cosas de Dios. ¿Qué era lo que estaban ellos? ¿Qué es lo que ellos estaban defendiendo? Sus costumbres. Ay, no, porque le echamos comino, le echamos pimienta, le echamos sal, le echamos azúcar, le hacemos así, le hacemos asado. ¿Qué es eso? No, yo no tengo que inventar cosas para venir a manipular a nadie aquí, como estaba haciendo el viejo desgraciado ese que estoy contando, enseñando un poco de herejía. Aquí yo tengo que decir lo que dice la escritura y cada uno verá a ver si las cumple o no las cumple. Eso es problema de cada uno. Pero tremendo. Pero yo, ¿cómo voy a decir, a desestimar algo? Que no, pero pues qué preciso. Miles y millones, porque durante de años se ha enseñado esto. Sobre las parábolas de la virgen sensata y las insensatas. Las sensatas y las insensatas. ¿Y qué tipifica cada uno? Ah, entonces se enseñó también mal la parábola de la siembra y de la siega. ¿En dónde cayó la semilla? Según él, entonces también eso estuvo mal enseñado. Esta es la gente que a mí me provoca arrancarle hasta el último pelo de la cabeza.
los cuales habiéndome examinado, me querían soltar. ¿Por qué? Porque los romanos no encontraron nada condenable en Pablo. Por no haber ninguna causa de muerte, pero oponiéndose, ¿quiénes eran los que se oponían a que soltaran a Pablo? Los judíos. Lo mismo del Sanedrín, donde él estuvo erradamente en mucho tiempo. Me vi obligado a apelar a quien, a César. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta lo que es la sabiduría divina. Porque es importante que un ser humano sea lleno de la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo estaba viendo una revelación al frente de sus narices que los demás no podían ver. ¿Y cuál era esta revelación? Que si los romanos lo querían soltar a él, y si él apelaba a César, y él iba donde César y exponía su caso, sabía que lo iban a soltar definitivamente y que iba a tener libertad para seguir predicando. ¿En dónde? En Roma, que era donde Dios lo había llevado con un propósito, y lo vamos a ver hasta el final. Pero si sabía que no apelaba, la pela que le iban a dar los bandidos de los fariseos era eminente. Dice: no porque tenga que acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para verlos y hablado, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto a estas cadenas. Tenía unas cadenas físicas, literales, que lo están llevando preso, y estaba con los judíos. Pero también dice la palabra que somos embajadores de cadena, prisioneros de Cristo. Dice: entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea carta acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos de allá, de anunciado o hablando algún mal de ti. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Oiga bien lo que les voy a decir. Vemos aquí algo que está pero claro. Que él también tenía que exponer allá ante los judíos. Y fue encadenado y todo. Fue llevando y exponiendo su caso. Y hablándoles claramente. Hay gente que es tan hipócrita y tan terrible, que habla de ti y por delante te pone una carita de que yo no he roto un plato. Todo el revolú que formaron en todas las partes donde iba el apóstol Pablo. Sabían que el apóstol Pablo estaba en Tesalónica, para allá salían corriendo. Que estaba en Éfeso, para allá salían corriendo. A formar ¿qué? Alborotos y bochinche. Así de claramente vemos esto. Allá iban a formar los merecumbés y los bochinches. Dicen que buscaban hombres malos, de dudosa procedencia, para armar ¿qué? Las turbas. Alborotar el pueblo, ¿para qué? Para ponerlo ¿contra quién? Contra el apóstol. ¿Cómo son de perversos y de maquinadores? ¿Y usted cree que si esos eran de verdad, personas piadosas, sujetas a las escrituras, como se jactaban ellos de creer que lo eran,
Que por eso fue que el maestro los llamó perros, hipócritas y de todo, hijos del diablo. Porque dice, hacen las obras de vuestro padre el diablo. Porque Jesús conocía el corazón podrido de ellos. ¿Ustedes creen que iban a hacer semejante turba? ¿A perseguirlo? ¿Pero acaso no lo hicieron con el maestro? Lo persiguieron, lo crucificaron y lo mataron. Ellos no fueron los que instaron al pueblo de Roma para que condenaran a Cristo. ¿Qué hizo Poncio Pilato? Se lavó las manos y dijo, allá ustedes con que la sangre de él sea sobre ustedes. Ay, santo Dios. Pero bueno, Dios es misericordioso y Dios va a tener un trato con ellos. Dios tiene un trato con ese pueblo. Miren cómo han sido maltratados, matados, perseguidos durante siglos. Siglos de los siglos. Tremendo. Vemos que los primeros que causaron la oposición de que soltaran al apóstol Pablo, porque no se halló nada en contra de él. ¿Qué fue lo que se halló? Ellos fueron los primeros que se opusieron. No se halló nada contra él. Pero así son muchos. Y vemos aquí que ellos dicen, nosotros no hemos escuchado nada. Como sabían que Pablo tenía ciudadanía romana, allá no habían mandado carta para que se armara el bochincherío. Y así hay mucha gente que le gusta armar de bochinche. Aún dentro de la iglesia. La murmuración. Pero de todo eso se encarga Cristo. Dice, y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, los cuales le declaraban y les testificaba del reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. ¿Cómo les estaba hablando el apóstol Pablo? A través de la misma ley. Seguramente les expuso que el Cristo tenía que padecer y todo lo que tenía que pasar a través de la ley de Moisés y a través de los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Muchos de ellos creyeron y otros no creyeron. Así como cuando tú predicas y le hablas a la iglesia y la estás instando y la estás persuadiendo que deje de estar escuchando todas las cosas que están en las redes sociales, todas las barbaridades y todas las locuras y todas las atrocidades que se ven. Pero bueno, ya eso es cuestión de cada uno. El que quiera creer, que cree, y el que no crea tendrá que sufrir las consecuencias. Pero otros no creían, y como se estuvieron de acuerdo, y como no estuvieron de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo, estas palabras bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo. Como unos creían y otros no creían, el apóstol Pablo dijo, bien dijo el Espíritu Santo a través del profeta Isaías. ¿Con qué los acusó el apóstol Pablo? Con la misma palabra. Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis. ¿Cuánta gente oye lo que se les está diciendo? Pero como tienen la mente cauterizada y el corazón entenebrecido, por una oreja le entra y por la otra le sale, como si estuvieran pasándose un hilo dental del lado a lado. Y siguen en lo mismo.
Eso es normal. De oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. La gente ve las cosas que están pasando. Se les enseña, se les predica, se les aclara la cosa y siguen en lo mismo. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente. Y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos. El diablo les tiene puesto un velo. Después que Cristo derribó el velo que teníamos nosotros, amados, así es, Laura. ¿Qué podemos hacer? Tienen el corazón como grueso. No es un corazón de carne, sino un corazón de piedra. Y otra vez han permitido que el diablo les ponga, ¿qué es lo que le ponga otra vez? El velo que ya Cristo les había quitado. Pero Beatriz, ¿tú te acuerdas lo que te dijo el Espíritu Santo por boca de este siervo? Que tuvieras cuidado. ¿Te acuerdas? Que no permitieras que personas se acercaran a ti. Porque es que la gente cree que uno no tiene los talentos, los dones para uno ver las porquerías y las maquinaciones que tienen en sus corazones podridos. Y sus ojos se han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sané. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Hay muchos que los del pueblo tipifican, los que no quisieron oír, a la gente que está dentro de la iglesia pesada, oídos pesados, corazones engrosados, todos oyen pesadamente. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre ellos. Eso no es lo que vemos en las redes sociales. Un burro de esto va y predica una burrada de esa, una estupidez. Una herejía de esta. Gente que vaya y escucha eso. Y le dan like, le dan seguir y le comentan y de todo. Y hay unos que dicen que no y otros que sí, las grandes discusiones. Yo voy a ponerme eso. ¿Sabe qué hice? Yo le contesté, pero con una palabra de juicio sobre su vida. Por perro. Yo no me pongo a discutir con nadie. Yo veo en el Espíritu algo que no es y yo sé la autoridad que Cristo me ha entregado. Y declaro palabra de juicio sobre él y que Dios la ejecute. Porque ¿para qué me dio entonces Dios el don de hacerlo? O la autoridad que me entregó. La hago y la ejecuto. Y Dios hará. El Espíritu Santo hará. Y hasta ahora no hay una sola que no haya dejado de hacer. Tremendo. Esto es terrible. Dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos
los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente, sin impedimento. Vemos la sabiduría del apóstol Pablo. La sabiduría que Dios le había dado. Los dones, ¿para qué los usó? ¿Para volverse rico? No. Para que se siguiera la extensión del reino de Dios en la tierra. Para eso es la sabiduría. Aquí no quieren. Hasta luego, vámonos, Espíritu Santo, porque aquí no te quieren. Vámonos para donde sí te quieran. Para donde sí te quieran recibir. Para donde sí quieran escuchar el plan de salvación que Cristo tiene. Por eso es que la misma palabra nos enseña: no den lo santo. No tienen las perlas a los cerdos, ni den los santos a los perros. No lo des. Si no lo quieren, sacude el polvo de tu calzado y sigue derecho donde otro sí lo quiera. Por eso vemos la montonera que entra aquí. Y apenas que se empieza a soltar la palabra, vienen muchos para que uno ore por el milagro nomás. Pero la palabra no la quieren escuchar. Y eso hay que dejarlo. Como dijo Ricky, que se vayan para la paz y la mocha. ¿Qué más podemos hacer? Usted no va a agarrar el evangelio y se lo va a poner por un catéter en, ¿cómo que se llama?, en la vena a la gente para que le entre. Usted la palabra no se la va a poner de lavado a nadie. Yo quisiera tener que Dios me diera unas inyecciones de cristomicina y clavárselas en la vena o en la nalga, donde sea, en la cabeza, para ver si les entra la palabra. Pero eso es imposible, porque el que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo, al que es sensible a la voz de él. Porque el Señor dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Más claro para dónde. Imposible. Yo voy y llevo lo que tengo que llevar y tengo lo que tengo que dar. El que quiera aquí, recibe. Pero aquí no se va a dar evangelio podrido, jamás. Ni vianda trasnochada, ni podrida, ni apestosa, ni leche adulterada. Aquí se va a hablar la palabra calzón quitado como está. A rajatabla manducazo. No sé, que la palabra de ella misma dice que es dura. En algún momento dice: ay, no, la palabra es blandita. No, la palabra es un caramelito. No es dura. ¿Quién podrá escucharla? Sí. ¿Sabe quién la puede escuchar? Los santos. Los de corazón recto. Los limpios de corazón. Los que están buscando y no saben cómo querer agradarle al Señor. Yo hago todo lo que tú me digas, Señor, porque yo te quiero agradar. ¡Ay, santo! Pero los sinvergüenzas, ¿qué hacen? Se inventan locuras, inventan cualquier chiflamica, como digo yo, para refutar lo que Dios dejó establecido. Y Dios dejó establecido una palabra clara, concisa y directa. Y oiga bien, y con el sentido que Él le quiso dar, con el significado que le quiso dar a cada cosa. No que usted le dé significado a lo que uno le parece, no.
Vemos la herejía que se está viendo. Oiga, yo no puedo definitivamente. Mire, yo se los he dicho aquí. ¿Sabe con qué es lo único que yo no puedo tolerar? La gente bruta, la gente estúpida. Porque se necesita ser bruto y estúpido para creer que nosotros con que nos inventemos y cambiemos el sentido de la palabra de Dios, Dios la va a cambiar. No. Dios dice lo que dijo y punto. Dios cumple y respalda su palabra, no lo que a mí me parece, no lo que yo crea. Pues mucho mejor si yo creo lo que Dios dijo y punto final. Que la palabra de Dios no tiene sombra de variación, ni usted la va a hacer cambiar, ni usted la va a torcer. Usted lo que tiene torcido es ese corazón podrido y picho, esa conciencia podrida. Pero usted no va a torcer la palabra de Dios. El torcido es cada uno de nosotros, el corazón desviado y torcido, la mente retorcida. Pero la palabra de Dios no la vamos a torcer ninguno. Por eso yo le decía, Señor, yo tengo que estudiar porque yo no quiero ser ningún burro, ningún bruto, ni ningún ignorante que venga a inventarse cosas ni locuras que tú no has dicho. Porque a eso sí que le tengo yo terronera, hermanos. Y por eso hoy Dios me estaba hablando durante la administración de la sanidad del corazón, del alma. Porque yo lo estaba sintiendo aquí impresionante. Habían cosas que estaban ocurriendo a mi alrededor, pero yo sentía no esto vacío, sino esto que aquí no había nada malo. Yo sentía como una paz acá adentro. Yo no sentía que mi corazón no sentía ni angustia ni nada de esas cosas. Yo estaba sintiendo una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero de la forma más impresionante. Si le puedo decir con toda certeza que lo que yo estaba sintiendo hoy nunca lo había sentido. ¿Y sabe qué es eso? Es una convicción que Dios trajo a mí, que de nada tengo que preocuparme. ¿Sabe por qué? Porque Él está en control de todo, aún de los enemigos míos. De eso sí que está en control y de eso sí que les va a dar, pero con toda. De eso tengo un convencimiento total y absoluto. Y que yo no tengo por qué llenarme de cierto tipo de emociones que son malas para mí, que son dañinas para mí, cuando sabemos que tenemos un Dios fiel y justo que pelea por nosotros, que se levanta como poderoso gigante, su Santo Espíritu, a pelear. ¿Acaso no lo ha hecho miles, millones, infinidades de veces? Me lo ha demostrado lo que ha hecho con los que me acusan, con los que me persiguen, con los que me levantan falsos testimonios. Por eso cuando estoy aquí y donde sea, yo tengo que decir las cosas rajatabla tal cual como son, sin estar omitiéndome cosas ni echando mentiras. Se me partió una cosa, la partillo y punto, la pago. Porque los mentirosos y los hipócritas les espera el lago que arde ¿con qué? Con fuego y azufre. Así como dijo Ricky, que se vayan para la paz y la mocha. Amados,
Eso es decisión. La decisión no está de parte de Dios. Es una decisión que yo tengo que tomar. El amar es una decisión. El odiar es una decisión. Todo es una decisión que yo tengo que tomar. El perdonar es una decisión. El soltar la carga es una decisión. No como hay gente que ahora andan dándoselas de que, mejor dicho, parecen los grandes brujos. Y dicen que ministran liberación. No, hermano. Es sencillo. ¿Quién nos libra de todas las cadenas? Cristo. ¿Y quién es el que tiene que tomar la decisión de perdonar y de soltar las cadenas? Uno. Para que Cristo nos limpie, nos levante. Se ponen a hacer una cantidad de cosas como dan, presentando el evangelio y las cosas de Dios como si fueran cosas raras o difíciles. No. Todo lo de Dios es claro y transparente. Dice que su eterno poder y deidad se hace claramente visible. El que le gusta enredar las cosas somos nosotros. Yo quiero que Dios me perdone, yo perdono. Sencillo. Yo quiero que Dios me ame más de lo que me ha amado. Que Dios se complazca y diga que yo soy su siervo amado. Como me lo dijo de un pastor un día que estaba orando yo con él. Yo tengo que amar, aún hasta mis enemigos. Y eso es una decisión. Yo decido. Se llama libre albedrío. Por eso Dios le dio libre albedrío. Le dio libre decisión al hombre y a la mujer de qué hacer o qué dejar de hacer. Sencillo. Sin tanto miriñaque. Ni tanto repollo, ni tanto refolleyé, como decimos aquí en Colombia. El repolleyé es eso que le ponen a las faldas por debajo como unas enaguas llenas de rizos así de cancán para que le dé vuelo a la falda. Que eso lo usaban en los años 50, 60 por allá, no me acuerdo. Aquellas faldas que eran pegadas hasta la cintura ceñida y de ahí para abajo eran anchas, tenían vuelo, le metían unas crenolinas, unos pollerines por debajo así, que tenían puro refolleyé, puro repollo. Eso le metían como un nylon y fruncían la tela por debajo. No hay, el evangelio no tiene ninguno de esos colgandijos, hermano. Todo está a una decisión. Y la decisión no la toma Dios. Dios toma sus decisiones. Porque cuando Dios decide desechar a alguien, lo desecha. Y así se arrepienta 500 veces, va para la paila mocha. Porque así se hubiera querido arrepentir el sinvergüenza del Saúl, ya Dios lo había desechado como rey. Y cuando Dios dice no va más, no va más. ¿Eso es más claro y más sencillo para dónde? De esto no tenemos que armar un estudio teológico. Está claro. Está clarito. Lo que pasa es que la gente tiene un problema. Lee una cosa hoy y al año ya se le olvida lo que dice. Entonces inventa otra doctrina de ahí, pero se le olvidó lo que leyó hace años. Por eso es que nosotros no podemos sacar de contexto la palabra de Dios para inventarnos nuestro propio pretexto. Así. Así pasó con Saúl. Porque Dios toma sus propias decisiones. Dios tomó unas decisiones irrevocables.
decidió entregar en cautiverio al pueblo de Israel por desobediente, lo entregó. Lo entregó. Lo entregó a los amalecitas, lo entregó a un pueblo, lo entregó a otro. Igual como cuando Dios decide sacarte de a ti, de casa de servidumbre, como sacó el pueblo de Israel de Egipto. Dios te saca, así sea que tenga que a tus enemigos acabarlos y matarlos. Pero cuando Él decide hacer algo, Él lo hace. Y pare de contar. A veces Dios cambia decisiones según ve tu corazón. Como cuando Dios ve que hay personas que no van a ser salvas porque ve la dureza de su corazón, ve lo que está en lo profundo del corazón. Gente que son malas, dañinas. Dios dice, te lo corto. Y lo cortan. Y punto. Es que hay un problema muy grande, que es que el hombre no ha conocido a Dios a profundidad. Por eso no le teme de lo que Dios pueda hacerle. Pero cuando usted conoce al Señor de verdad, y usted le ama, y usted se le rinde, usted tiene un temor, porque usted sabe lo que Dios es capaz de hacer. Y que Él sí nos ama con amor eterno. Pero Dios tiene límites también que ha establecidos. Que no podemos decir que yo voy a hacer lo que se me dé la gana porque es que Dios me ama a mí y yo me voy a parar en la cabeza y voy a hacer todo lo que desagrada a Dios y le fastidia. No. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos enseña. Escrito está. Dios no puede ser burlado. Y si usted piensa que se va a burlar de Dios, lo que está atesorando es juicio sobre su cabeza. Así es, mis amados. Nosotros tenemos que sacarnos esa idea errónea que tenemos del Dios. Él sí es un Dios de amor. Pero también es un Dios que es fuego consumidor. Dios le bendiga, pastora Yajaira. Tenemos un Dios que es un Dios que es fuego consumidor. Y al punto es así, que Dios es un Dios de amor. Pero Dios ya tiene un juicio establecido final para toda la humanidad. La va a destruir. Este planeta va a ser destruido totalmente. Y no lo va a destruir el hombre. Dios mismo lo va a destruir al final de los tiempos. Dios mismo los va a destruir. Ya eso está listo. A Satanás lo va a destruir. En su debido momento lo va a hacer. Porque es la decisión que ya él tomó. Él vino a rescatar lo que se había perdido. Va a rescatar un grupo, los que quieran ser salvos en Cristo. Los que quieran, eso es una decisión que cada uno tiene que tomar. Se va a llevar ese grupo y el resto lo va a destruir. A los que viven diciendo, ay no, si Dios es amor, amor, y que todos van para el cielo y que todos van para la gloria de Dios. ¿Cómo no bonito? ¿Cómo no, niños lindos? Eso lo dice y lo habla la gente bruta, ignorante, que no conoce de Dios. Pero cuando ya usted conoce, se apercibe, honda, se profundiza
el Espíritu Santo le revela cuál es la verdad. Y la verdad es que no hay salvación si no es en Cristo. En nadie más hay salvación. En nadie más hay salvación. Así usted se pare de cabeza, se tire contra el piso, se arranque hasta el último pelo de la cabeza. Solo en Cristo hay salvación. Y viviendo de cualquier manera, no. No viviendo de cualquier manera. ¿Viviendo en qué? En santidad. ¿Cómo? Apartado para Él. Única y exclusivamente para el dueño, para Él. Para el que pagó el precio. Y nada más. Que usted quiere conseguir hartos likes y usted quiere conseguir todo el poco de herejía que se le dé la gana, a punto de diciendo burradas, lo que la gente quiere escuchar. No se preocupe, que al final de los tiempos usted va a ver, va a recibir, oiga bien, va a recibir la retribución de su extravío. A usted le va a ser retribuido el haberse extraviado de la verdad, el haber querido torcer la palabra para sus propios beneficios. Alábalo. Padre, te damos gracias por este día, por tu palabra, Señor. Hemos estado más de hora y media, Señor, aquí, adorándote, bendiciéndote, glorificándote, dándote honra, gloria y toda la alabanza. Gracias por esta preciosa palabra que nos redarguye, nos levanta a todos. Gracias por esta enseñanza. Que dejemos de estar escuchando cuánta herejía y cuánta locura están diciendo hoy en día en las redes sociales. Si no hay palabra tuya, si no hay revelación de tu Santo Espíritu, a salir corriendo de ahí. Gracias, Señor, por abrirme los ojos para percibir a tu amada, a tu novia, a tu iglesia, por la que tú moriste en la cruz del Calvario, Señor. En el nombre de Jesús. Bueno, amado, Dios me los bendiga rica y abundantemente a todos. Que tengan un feliz y resto del día en los brazos de Jesús. Gracias, Señor. Si no has venido por tu iglesia, nos vemos mañana. Dios bendiga a nuestro amado pastor Jorge Luis García Torres y a toda la iglesia cibernética Los Postreros Días y a la iglesia Avivamiento Monte Santo de Puerto Rico y allá donde se congrega Beatriz y cada uno de mis hermanas que están acá. Dios les bendiga rica y abundantemente. Nos vemos mañana si Cristo no ha venido y si nos presta un día más de vida. Muchas bendiciones para todos.